Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a otro encuentro con la ciencia. Encuentro con la ciencia desde la AEP y esta ocasión desde el Comité Asesor de Vacunas porque tengo la gran suerte de tener a Valentí Pineda del Hospital de Bartaulí de Sabadell, compañero del Comité Asesor de Vacunas, para intentar aclarar durante la próxima hora las luces y sombras que pueda haber sobre la vacunación del VPH, del virus del papiloma humano, en niños también, que sabéis que se ha incluido últimamente de forma financiada en nuestro servicio sanitario. Valentí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Dispuestos a darlo todo? Eso. Muy bien, pues bien, como os decimos, vamos a empezar con la presentación. Este es el guión que tendremos esta tarde. Este es el tema que vamos a tocar. Un poco de historia, un poco del virus y sus características, un poco sobre el cribado, por qué lo hay en chicas y no lo hay en chicos, un poco sobre las vacunas y cómo lo estamos haciendo, pero por encima de todo, pues claro, lo que queremos destacar son los motivos por los cuales venimos creyendo desde el Comité Asesor de Vacunas y por fin hemos logrado convencer a las instituciones que es importante vacunar a los chicos también frente a este patógeno. Y sin más, yo sé que Valentí tiene algunas curiosidades para explicarnos sobre la vacuna para empezar no muy tensamente al respecto. ¿Verdad, Valentí? Sí, sí, es una enfermedad en principio curiosa que a lo largo de los años se han ido descubriendo cosas que han llevado a la implementación de una vacuna y una vacuna que, como ha dicho Pepe, pues, va a ser universal este año en hombres y chicas. En principio, todo empieza antes que el 1978, que es cuando se vio el virus en las verrugas, en principio, de la piel, ¿no? En principios de siglo ya se sabía que era probablemente el virus del papiloma, era un causante de una infección de transmisión sexual, por una cosa muy evidente, porque se daba en mujeres que ejercían la prostitución, el cáncer de cervix, y no se daba en mujeres que estaban en conventos haciendo de monja, con lo cual desde siempre se ha ido detrás de la infección de transmisión sexual como causa del cáncer de cervix. En 1968, por primera vez, se vio un virus en los condilomas, en una lesión en las verrugas en principio de la piel, y pocos años después, en el 72, pues se vio ya en lesiones cancerígenas del cáncer de cervix en la mujer, se vio que probablemente había ahí un virus. Este virus no se sabía qué virus era. De entrada se pensaba que era el virus del herpes tipo 2, porque en aquella época y ahora también es uno de los virus que más prevalencia hay en las infecciones de transmisión sexual, y no había manera en aquella época tampoco de genotipar y de analizar los DNAs de los virus que estaban en estos tejidos de anatomía patológica, ¿no? Y fue en los años 70 con una técnica que se llama Southern Blot. Southern era el nombre del médico, del biólogo que de alguna manera inventó esta técnica. Era una electroforesis que de alguna manera pues hacía que identificaba partes de DNA y que podía saber exactamente qué virus era. Gracias a esta técnica se vio que no era un herpes virus tipo 2, el que estaba en las lesiones cancerígenas ni en las verrugas genitales en aquella época de las mujeres, porque el cáncer de cervix era el cáncer más frecuente relacionado con el VPH, y poco tiempo después ya se aisló o se detectó por DNA, por la técnica de Western Blot, primero el virus del herpes virus del papiloma humano tipo 16 y luego el tipo 18 a cabo de un año, y desde aquel momento se vio y se supo que en las lesiones cervicales neoplásicas de la mujer había la implicación de una infección previa probablemente o concomitante con el virus del papiloma humano, básicamente los primeros que se analizaron 16 y 18, que eran los más oncogénicos.
En el 2006, con esos conocimientos, desde prácticamente durante estos 15, 18, 19, 20 años, pues se estuvo trabajando en la implementación, el descubrimiento, en la fabricación de una vacuna que fuera eficaz para prevenir la infección por virus de papiloma humano, porque, como he dicho, se llegó a la conclusión inequívoca de que este era el virus que era la causa absolutamente necesaria para que apareciera el cáncer de cervix en la mujer. Hay un médico español, catalán, el Xavi Bosch, que sobre el año 80, 85, 90 publicaron ya sus famosas 1000 anatomías patológicas de cáncer de cervix, en el que el 99,8% de estas piezas se pudo aislar o se pudo detectar por DNA el virus del papiloma humano. En el 2008 se dio el premio Nobel a Hauser, que es el médico que en el 75 ya decía que no había un herpes virus tipo 2 en las lesiones cancerígenas del cuello de cervix de la mujer, sino que era un virus diferente, probablemente un virus de la familia del papiloma humano, y realmente tardó unos cuantos años, pero en el 2008 se dio el premio Nobel a este señor, que es un médico alemán, Harald Hauser, que es el que de alguna manera había estudiado toda la relación entre virus y cáncer de cervix en la mujer. Posteriormente, ¿qué ha pasado? Pues posteriormente se han ido implementando las vacunas, luego hablaremos qué tipos de vacunas, pero el final de la historia es que se implementa la vacunación a niñas a partir de los 9 años de edad. Aquí en España lo hacemos a partir de los 12 años, como luego veremos. Se implementa la vacunación primero en niñas, que empezamos sobre el 2007-2008, luego en varones. Algunas comunidades autónomas hace ya un año que empezaron, el Comité de Vacunas de la EP lo empezamos a recomendar hace 3 años, 2019, pero ahora lo que hemos conseguido, como decía Pepe al inicio, es que no es que lo hayamos conseguido nosotros, pero de alguna manera pues se ha estudiado y se ha concluido que por la parte de la ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud Español, de que sería interesante y coste-beneficio vacunar también a varones a la misma edad que a las mujeres, por una serie de razones que luego daremos, ¿no? Queda claro, según el Ministerio y según las comunidades autónomas, que esta vacuna se tendría que implementar tanto en mujeres, que ya lo hacemos desde el año 2008, como en hombres, que lo haremos 2023-2024, aunque alguna comunidad ya la pone, y se dice que si se llega a vacunar un 90% de los varones, en principio puede ser coste-beneficio toda esta estrategia. Dicho esto, pues me queda ahora a mí traspasar la palabra a Pepe y que nos cuente cosas del virus, características, porque son virus con muchos genotipos y con muchas historias diferentes en cuanto a su patogenicidad. Y Pepe, ¿qué nos puede explicar de esto? Vamos a contar algunas cosas del virus y vamos a empezar por una cosa que a mí me parece simpática, que es que el Western Blot, el Southern Blot, se llamaba Southern Blot porque era el apellido del que se lo inventó, y a partir de aquí luego se creó el Northern Blot, el Western Blot, el Southwestern Blot, como si fuesen puntos cardinales, ¿no? Siempre me ha llamado la atención esto. Bueno, pues a lo que íbamos, que es lo que quería saber Valentí, o que yo le explicase porque lo sabe de sobras. El virus del papiloma pues, es un virus que únicamente está en la especie humana, del cual conocemos o tenemos conocimiento de más de 200 genotipos. Algunos de ellos son cutaneotropos, es decir, van a la piel y son aquellos que producen, entre otras, las verrugas vulgares, y 45 de ellos son mucosales, es decir, van a las mucosas con capacidad para cambiar algunas de sus características. De estos 45 mucosales tenemos conocimiento de que hay algunos que son de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, que son los que producen las verrugas genitales. Normalmente el 90% de las verrugas genitales están producidas por estos dos genotipos, y también la papilomatosis respiratoria recurrente. Se suele decir o se suele creer que son estos dos genotipos los causantes. Tenemos otros que son de alto riesgo porque tienen cierta capacidad oncogénica, pero los que son de más alto riesgo son el 16 y el 18. Estos dos causan un 70% del cáncer de cervix, del cáncer de cuello de útero, y junto con los otros de alto riesgo
son los que producen más de un 85% de la enfermedad cancerígena del cuello de cérvix en la mujer. ¿Qué generalidades sabemos o qué características sabemos de la enfermedad que producen todos estos genotipos virales? Pues bien, es la carga de enfermedad por el virus del papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Y como decíamos, estos VPHs mucosales se transmiten normalmente por personas que están asintomáticas en cualquier tipo de contacto sexual, y el virus se acantona muchas veces en la mucosa y persiste de forma asintomática ahí, pudiéndose aclarar de forma espontánea gracias a la propia inmunidad del organismo, pero algunas veces es causante de lesiones que pueden derivar en neoplasias. Por todo esto, teniendo en cuenta que tiene que haber más causas o alguna otra causa concomitante, decimos que el virus del papiloma es causa necesaria, aunque no suficiente para acabar causando neoplasias. Bien, lo iremos viendo. Tenemos unas vacunas que son profilácticas, es decir, son capaces de prevenir la infección, pero una vez una persona ha tenido contacto con el virus, ese virus que se ha contagiado ya no pueden eliminarlo. Por lo tanto, es muy importante tener claro que hay que iniciar la vacunación antes del inicio de las relaciones sexuales, porque con todos aquellos genotipos que se haya tenido contacto y que hayan sido capaces de contaminar o contagiar, no podrán ser eliminados. Las vacunas llevan años usándose, cientos de millones de dosis puestas, y se sabe que son seguras y se sabe que son eficaces, y profundizaremos más adelante en esto. Obviamente, la que da más protección es la nonavalente, y no está de más recordar que el preservativo únicamente previene de la infección, de la transmisión, en no más allá del 60% de los casos en que se emplea. Por supuesto, hemos tenido vacunas bi, que las seguimos teniendo, tetravalentes, que ya no tenemos, y nonavalentes. Obviamente, a más valencias de la vacuna, más protección nos ofrecen. Y sobre el cribado, ¿qué sabemos? Pues bueno, esto es un poco la carga de enfermedad en hombres y mujeres. Establezcamos los números en una serie española de hace unos años, una carga de enfermedad casi del doble en mujeres que en varones, pero en mujeres, teniendo en cuenta que el cáncer de cérvix se puede detectar en cribaje frente al total, pues diríamos que el 80% de la carga neoplásica en mujeres estaría detectada en el cribado sistemático de lesiones que se hace a todas las mujeres, o que se debería hacer, mientras que en el hombre pues, no tenemos la posibilidad de momento, y luego también abordaremos el tema de hacer esta prevención secundaria por el cribado. Y dicho esto, pues ahora yo le largo a Valentí, le lanzo la pelota. Hemos hablado de vacunas, pero acláranos un poco qué tipos de vacunas tenemos y ya puestos cómo andamos de coberturas. Bueno, en principio empezamos con una vacuna en principio bivalente. Antes había habido una vacuna monovalente llamada de primera generación, pero esta vacuna no llegó a buen puerto, y posteriormente empezamos casi de forma paralela con una vacuna bivalente que llevaba los dos serotipos de VPH más oncogénicos, de 16 y 18, y otra que llevaba, aparte de los dos genotipos más oncogénicos, 16 y 18, también llevaba los genotipos 6 y 11, que son los causantes de enfermedad no oncogénica, sobre todo las verrugas genitales. Hemos de entender que si bien el cáncer es evidentemente la forma más grave de la persistencia de este virus en el cuerpo humano, sobre todo en la mujer, cáncer de cérvix al principio, luego han aparecido información sobre otros tipos de cáncer en el hombre,
hombre, la carga de verrugas genitales en la mujer y en el hombre es espectacular, o sea que en principio no es una neoplasia evidentemente, pero de una carga de enfermedad con unos costes muy altos. Estas son las dos vacunas que aparecieron. La primera apareció, la que aquí veis que en Gardasil, la de 4 serotipos, porque fue la FDA, vacuna americana, en principio de MSD, la que de alguna manera consiguió la NFDA su aprobación, y luego inmediatamente, eso fue el 2006, en el 2007 fue Cervarix en la EMA, que también consiguió la aprobación. Posteriormente, tanto la EMA como la FDA aprobaron las dos vacunas que empezaron a recomendarse entre 2008 y 2009. ¿Vale? Estas son las vacunas que hubieron hasta recientemente, hasta el 2014. El 2014 fue aprobada esta tercera vacuna, que es una vacuna no navalente, que es la misma vacuna Gardasil de 4 serotipos, a la que se añaden 5 genotipos oncogénicos para aumentar un poco el espectro de la enfermedad neoplásica, que básicamente, como veréis ahora, está formada o está causada por estos 7 serotipos. Aquí vemos cómo lo que va ganando el añadir un genotipo u otro a la vacuna. 16 y 18 probablemente cubrirían el 71% de los cánceres de cérvix. Si añadimos el 31 pasaríamos a 75, si añadimos 2 más al 84, si añadimos estos 52 y 58 al 89%, con lo cual pasamos de una cobertura en genotipos oncogénicos del 71% causantes de cáncer de cérvix al 90%, que es lo que nos cubre la vacuna en principio no navalente que estamos utilizando casi en todas las comunidades autónomas ya españolas, que prácticamente utilizamos solo esta. ¿Vale? Cuando vemos la cobertura sobre los genotipos que lleva la vacuna, evidentemente Gardasil 9 tiene un 95% o más de protección para cada uno de los genotipos que contiene su vacuna, y Gardasil tiene un 95% de cobertura para los genotipos que contiene, que es 16 y 18, pero también tiene una protección cruzada frente a los demás, que hay cifras que pueden bailar un poco para arriba y para abajo, pero que hay algo de protección cruzada en estos genotipos que no contiene la vacuna Cervarix. Aquí es visto de otra manera, esto es España, para que un poco os hagáis la idea de qué supone estos porcentajes. Vemos que en España se calcula que puede haber 2.871 casos de cáncer de cérvix, de vulva, vagina y de ano, esto ya cogiendo un poco más el espectro de la enfermedad. Si de estos 2.548 estarían ocasionados por los 7 serotipos o genotipos que lleva Gardasil 9, con lo cual si nosotros le sumamos o utilizamos la no valente en vez de la bivalente, nos ahorraríamos probablemente 409 cánceres de todas estas zonas genitales en la mujer. Si solo analizamos cáncer de cérvix, vemos que de 2.308 cánceres totales que hay en España de cáncer de cérvix, 2.048 estarían ocasionados por estos 7 genotipos, con lo cual, aplicando esta vacuna y comparándola con lo que cubriría solo 16 y 18, tendríamos una prevención de 164 casos adicionales versus la vacuna bivalente. Esta es la historia, por eso utilizamos una vacuna con más genotipos, para intentar aumentar mucho el espectro de la enfermedad y poder llegar a este 90% de cobertura de cánceres de cérvix en la mujer. En cuanto a coberturas, bueno, de todo es sabido que cuando empezamos con esta vacuna, pues hubieron algunos efectos adversos, probablemente no relacionados, pero se comprobó posteriormente que no hubo relación, pero es una vacuna que se empezó a dar y se da a los 12 años en adolescentes, en niñas adolescentes, y había una serie de reacciones que en principio dieron un poco de mala prensa a la vacuna, cosa que después de millones de dosis administradas prácticamente no hay ningún efecto adverso grave en estos momentos. Digo eso porque las coberturas no han sido nunca como los 95, 96, 97% que tenemos en otras vacunas infantiles, ¿no? Y son vacunas que, como veis aquí al principio, en el año 2018, 79% la segunda dosis, 89% primera. Algo ha mejorado hasta el 2021, 81% en segunda dosis, 91% en primera dosis, pero veis que en segunda dosis nos vamos lejos del 90, de algo más del 90%, que sería lo deseable, ¿no? Ya veis aquí en estas, en principio, gráficas de la derecha, cómo hay unas coberturas muy similares a lo largo de estos 4 últimos años y que no llegan quizá a ser óptimas como nos gustaría que fueran.
Aquí vemos que hay diferencias entre ciertas comunidades autónomas. Hay una comunidad autónoma que no entendemos mucho, pero que las coberturas son muy bajas, que es Baleares, del 50%, y las demás se sitúan un poco por encima del 80%, con algunas un poco más cercanas al 90% y algunas diferencias que son estas las que hay. Aquí vemos, después de las coberturas, un poco que sería el paso a pensar que sería uno de los motivos para intentar poner la vacuna también en varones, para, si no llegamos a coberturas del 90 y pico % y sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite de hombre a mujer, de mujer a hombre y de hombre a hombre, pues vemos que ya tenemos que empezar a pensar en ponerla en varones. Este es el mapa de Europa de vacunación en varones. Ahí, como vemos en azul, son países que hasta el año pasado tenían vacunación en varón, y que veamos que España estaba en amarillo porque solo la teníamos en mujeres, y este mismo año pues podemos pintar de azul España porque según la ponencia de vacunas se ha recomendado la vacuna. Sí que han dado el tiempo hasta el 23-24, pero como os decía, y lo dirá ahora Pepe, la mayoría de comunidades autónomas ya la han empezado a poner, algunas desde octubre o septiembre-octubre del 22, otras en enero del 2023, con lo cual llegaremos a final de 23 que probablemente todas las comunidades autónomas tendrán ya implementada la vacunación en varones en España. Y un poco, pues, explicado esto, pues le preguntaría a Pepe que empezáramos un poco a desgranar cuáles son las causas o motivos por los cuales el CAP de la EP y por ende también después la ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud, cuáles son los motivos que nos harían pensar en poner esta vacuna, reforzar el mensaje de poner esta vacuna en varones de forma sistemática, como os he comentado. Bueno, para hacerlo de forma no entendedora, porque procuramos hacerlo entendedor de cualquier forma, pero un poco espectacular, os hemos puesto un panel que refleja el top 10 de los motivos que nos invitan a vacunar a los varones, tomando siempre detrás de esta invitación la evidencia científica que la soporta. Y empezaremos, pues, por desgranar cada uno de estos motivos, ¿no? El primero de ellos hace un poco referencia a la carga de enfermedad en general. Aquí tenéis en este mapa que hay en la izquierda de vuestras imágenes la prevalencia de la infección por virus de papiloma humano en mujeres sanas en diferentes zonas del planeta, algunas zonas como África y especialmente África subsahariana con unas prevalencias altísimas, otras zonas como Europa con una prevalencia más baja, y en la derecha tenéis un varón sano pintado en azul, que es un varón de la zona europea de la OMS, en el cual se estima que la prevalencia de virus del papiloma humano está por encima del 12%. Por tanto, la carga de enfermedad básica, sin mirar muchas cosas más, ya vemos que es más elevada en los varones que en las mujeres, pero es que si ese varón que hemos pintado de azul lo pintamos de rojo haciendo referencia a que tenga algún factor de riesgo, por ejemplo, enfermos de SIDA o, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres o cualquiera de los otros factores de riesgo que estimemos, esta prevalencia de enfermedad general, de infección en general, sube hasta casi un 40%. Bueno, ¿qué vemos además para reforzar esta carga de enfermedad? Pues sabemos que la probabilidad por infectarse por el VPH a lo largo de toda la vida se ve reflejada en esta tabla de aquí, que os voy a resumir de forma sucinta. Cualquier varón de 70 años y que haya tenido hasta casi 15 parejas sexuales tiene un 100%, así de claro, de probabilidades de haber contraído la infección por el VPH. Pero no nos pongamos en este extremo. El promedio en las mujeres es estas cifras que tenéis aquí, y el promedio en los varones es este que tenéis aquí. En cualquier combinación de grupo de edad que tomemos y cantidad de parejas sexuales que haya tenido, siempre la proporción es más alta en varones. No se sabe muy bien a qué es debido, pero se piensa que podría ser, por ejemplo, porque a los hombres les cuesta más de aclarar la infección de forma natural
como hemos dicho al principio que se hacía. Esta es la estimación de carga global de la enfermedad atribuible por virus de papiloma humano en España en un corte de un año. Y si vemos los casos únicamente de cáncer, excluyendo de esta estadística las lesiones intraepiteliales, pues tenemos las que corresponden más a varones, las que corresponden más a chicas o a mujeres y aquellas en los dos sexos. Y si hacemos una suma de ellos, pues vemos que la tasa, las cifras de cáncer contadas de forma bruta, sin más, pues es más alta la carga de enfermedad en varones que en mujeres. Además, esta prevalencia de infección es más alta todavía cuando hacemos referencia a varones que tienen sexo con varones y si además tienen infección por VIH. Veis la línea de arriba superior, hombres que tienen sexo con hombres infectados por VIH, mucho más alta que cualquier otro colectivo. Pero no solo es eso, sino que el cáncer de la zona de cabeza y cuello, que engloba mucosa oral, suelo de la lengua, faringe, orofaringe y porfaringe, está en todos los países, como vemos en la gráfica, subiendo de forma espectacular y especialmente este ascenso, salvo en Corea. Yo, Valentí, desconozco las costumbres sexuales de los coreanos, pero salvo en Corea, está en franco ascenso en todos los países este cáncer de la zona orofaringea en varones. Y tanto es así que haciendo una estimación y teniendo en cuenta que ahora las chicas, las mujeres, están protegidas por la vacuna, la cantidad de cáncer orofaringeo en varones puede llegar a ser más elevada que la del cáncer de cuello de cérvix en mujeres. Por tanto, si estamos vacunando o si la vacuna se empezó a poner para prevenir el cáncer de cuello de cérvix en mujeres, tenemos que aplicar el cambio de paradigma y darnos cuenta que ahora hay otro cáncer que afecta a varones que puede ser más importante que esa diana que se puso al principio como foco de la vacunación. Pero es que no solo es lo que hay ahora, sino que se han hecho proyecciones por cálculos matemáticos de futuro y esta gráfica que tenemos aquí pues nos dice que este cáncer de zona orofaringea en el año 2030 y en los varones de raza blanca, que es la franja azul que tenemos, puede ser hasta 25 o 30 veces más alto de lo que tienen o de lo que tendrán en ese futuro las chicas. Bien, lo hemos comentado antes, lo volvemos a ver aquí en esta gráfica. Los hombres que tienen sexo con hombres son un grupo de riesgo elevado de tener la enfermedad, de tener cáncer, y si no vacunamos a los varones, los hombres que tienen sexo con hombres no quedan protegidos de ninguna de las formas. Por último, verrugas genitales. Pues yo siempre digo lo mismo, verrugas genitales no matan, pero tampoco auguran una vida sexual muy feliz. Aquí vemos verrugas sexuales en un corte estimadas durante un año en España, pues tienen más los chicos que las chicas. Y aquí tenemos un trabajo que se hizo precisamente el equipo de Xavi Bosch en Barcelona, en el que se vio a partir del momento en que se empezaba a poner la vacuna a las chicas, se estimó la cantidad de verrugas genitales. En chicos, de 2009 a 2016 subió un 14%, mientras que en chicas subió solo un 5,2%. ¿Y por qué subió solo un 5,2%? Pues porque a partir de 2012 se empezó a poner la vacuna a las chicas y la cohorte que estaba vacunada, que era elegible para la vacunación, disminuyó la cantidad de verrugas genitales en un 61% y esto hizo que la tasa global de todas las chicas fuese pues, casi la tercera parte de la que era en los chicos. Un claro ejemplo de que la vacunación funciona y funciona a partir del momento que se pone y que con una única cohorte vacunada
tenemos unos resultados espectaculares. Pero yo he visto aquí que había más pegatinas de estas por despegar, así que, Valentí, despega alguna más. Bueno, en principio, siguiendo con los 10 motivos principales por los cuales en principio decidimos y seguimos recomendando la vacunación en varones, nos toca hablar ahora de la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se explica cuando se protege a una persona que no recibe la vacuna gracias a que otras personas, con porcentajes significativos, pues la reciben. Con lo cual, de alguna manera, es esperable y es obvio y no es muy raro pensar que una enfermedad de transmisión sexual que se transmite de hombre a varón, de varón a hombre o de varón a varón o de mujer a mujer, si cogemos ambos géneros, en principio podemos disminuir la enfermedad de forma significativa porque podríamos, como veremos al final de toda la película, podríamos de alguna manera detener la transmisión de este virus que, como sabemos, es el causante del carcinoma de cérvix y de otros cánceres menos frecuentes, ahora ya más frecuentes porque hemos bajado mucho el de cérvix, como decía Pepe, con la vacunación en mujeres, pero que realmente pues, es lo que en principio vamos a explicar con estos estudios. Este es el estudio similar al que ha explicado Pepe, pero yo lo explico para decir que en la mujer vacunada ha bajado ya enseguida, porque las verrugas genitales es la infección inmediata del virus, el cáncer tarda más años y con lo cual los estudios de efectividad frente al cáncer han tardado muchos más años, pero los estudios frente a las verrugas genitales son los más inmediatos, pues ya se vio enseguida que vacunando a mujeres bajaba la tasa, la incidencia de verrugas genitales un 61% en mujeres vacunadas de 16 a 19 años, que son las que habían recibido la vacuna a los 12 años en forma sistemática. Pero no solo eso, sino que se veía una tendencia decreciente en hombres, de verrugas genitales en hombres, de 16 a 22, que probablemente eran parejas sexuales de estas mujeres vacunadas. Evidentemente la disminución no es tan importante, llevamos poco, es una cohorte muy pequeña, pero ya se empieza a ver que vacunando a mujeres se puede proteger también en parte a hombres. Si analizamos, podría ser que las enfermedades de transmisión sexual disminuyeran con el tiempo, con los años, pero vemos ahí un control, que son las infecciones por herpes, la gráfica final de todo, que hay tendencia a ir subiendo con los años las infecciones generales de transmisión sexual, en este caso concretamente por herpesvirus tipo 2, que es la más frecuente después de papiloma. Aquí vemos otro estudio, esto es en Estados Unidos, y que ve cómo vacunando a mujeres, en principio, disminuye evidentemente la tasa de ya, en este caso, de prevalencia de infección por los 4 virus, en este caso este estudio es de la vacuna cuatrivalente, la Gardasil, primera que tuvimos, desciende la infección por serotipos contenidos en la vacuna un 71% en las mujeres de 14 a 19 años que han recibido la vacuna, pero también un 61% en mujeres más mayores que no la habían recibido, con lo cual hay una protección cruzada en este caso de mujer a mujer, porque de alguna manera estas mujeres transmiten menos a hombres y estos hombres a mujeres pues también disminuyen en principio la transmisión a otras mujeres. Y finalmente vemos en el estudio americano cómo la caída de infecciones en hombres no vacunados con la vacunación sistemática de mujeres del 2009 al 2016 pues provoca una disminución del 37%. ¿Todo eso para qué? En teoría, para disminuir la enfermedad, vemos que vacunando a mujeres hemos prácticamente bajado hasta el 80% el cáncer de cérvix. Cuando hemos empezado a vacunar en varones se ha bajado también la incidencia de cáncer en varones, aunque nos quedan años para saber exactamente cuáles son las cifras de efectividad, pero seguro que serán muy similares a la de la mujer. Y todo eso nos hace pensar que podríamos erradicar esta enfermedad. Tenemos que saber que para erradicar una enfermedad tenemos que tener una vacuna. Esto siempre es así, siempre se ha sido así. En este caso la tenemos vacunas extremadamente eficaces, altamente eficaces para los genotipos más frecuentes oncogénicos de virus de papiloma. Tiene que ser una enfermedad que solo se dé en humanos, porque si podamos controlar vacunando a humanos.
que sea visible. Esto no es visible porque en teoría el virus no se ve, pero con estas famosas técnicas de hibridación que explicábamos al principio del Southern Blot, pues se ha visto que podemos seguirla, podemos hacer DNAs, en vez de cribados anatomopatológicos, podemos hacer cribados de DNA VPH en las mujeres. Sabemos que la inmunidad lo tenemos que tener para que se erradique una enfermedad, que la vacuna sea de inmunidad duradera. Ya llevamos más de 14, 15 años y viendo que realmente los anticuerpos circulantes en sangre se mantienen altos y la efectividad se mantiene, y finalmente pues que sea una infección que tenemos conocida cuál es la evolución y lo sabemos perfectamente. Tiene que haber una infección, tienen que pasar unos años, tiene que hacerse persistente y esto puede hacer un poco pues, la adhesión premaligna y luego la neoplasia. Como todo eso lo sabemos, si cortamos la infección al principio, sabemos que podemos acabar con la enfermedad. Para resumir estos 5 aspectos que los cumple el VPH y la vacunación que hemos puesto en marcha hace ya muchos años frente a este virus, pues quiero coger las palabras de Xavi Bosch. Xavi Bosch, que es uno de los españoles más prestigiosos o que más prestigio tiene en VPH en el mundo, trabaja en Barcelona, en el Instituto Oncológico de Cataluña, y él dice que el virus del papiloma humano es erradicable biológicamente porque no hay reservorio animal, porque las vacunas son eficaces, porque confiere inmunidad a larga duración estas vacunas de las que disponemos y porque existen test de detección ADN y VPH con alta especificidad que podemos seguir y conocer cómo se comporta la infección y la evolución de esta infección en el hombre, como en la mujer, principalmente, que es donde hemos aprendido a buscar el VPH en su cérvix. Y dicho esto, pues danos algunos motivos más, los últimos, ya para ir terminando. Vamos buscando más motivos y de todas formas os recordamos que tenéis a vuestra disposición para hacer las preguntas en la web, nos llegarán aquí. Esperemos, primero, que nos aportéis más motivos de los que digamos nosotros y segundo, que nos hagáis llegar preguntas al respecto para ir aclarando todas las dudas. Dicho esto, pues sí, hay más motivos por los cuales deberíamos vacunar a los chicos. Uno de ellos es que las vacunas, las 2 que tenemos disponibles en España, la bivalente cada vez menos y la nonavalente, están autorizadas para vacunar a los chicos y además de estar autorizadas, pues estas vacunas se ha demostrado por extensión de lo que sabemos con las chicas, más por los países que llevan ya años vacunando a los chicos, que son igual de seguras en varones que en chicas. Por tanto, están autorizadas y son seguras. Estas son las comunidades autónomas españolas que se han sumado por sus consejos de vacunaciones a las recomendaciones de la ponencia de vacunas. Están al final en más clarito La Rioja y Aragón, que son las 2 últimas que se han añadido, yo creo que de la semana pasada, ¿no?, o de hace 15 días como mucho, y he puesto en Asturias también en un color distinto porque es, de momento y hasta ahora, la única que se ha postulado como para no tan solo vacunar a las cohortes que caigan en la edad de 12 años, sino para hacer un catch-up, una recuperación activa de aquellos que hayan pasado de la edad y no se hayan podido vacunar. Y vamos un poco más porque habíamos hablado antes de que en los varones no había cribado e insistimos un poquito en esto, tomando o siguiendo de la mano del programa de la OMS de la prevención del cáncer de cérvix causado por el virus del papiloma humano. Este programa de prevención de la OMS está basado en 3 cifras, 90, 70, 90, que no tienen mucho a ver con lo que algunos de vosotros estáis pensando, sino que propone pues, vacunar el 90% de las chicas que estén en edad de hacerlo, hacer cribados activos del 70% de las mujeres sexualmente activas en 2 cortes de edad y a las que en estas se les detecte algún problema bien de neoplasia, bien de lesión intraepitelial, tratársela. Bien, entonces este programa propone
una prevención a 3 niveles, que sería una prevención primaria antes del pico máximo, que sería esta curva rosa que aparece en la gráfica de infección por VPH, un programa de prevención secundaria, que sería este cribado universal o lo más extendido posible, y un programa de prevención terciaria, que sería el tratamiento de las lesiones iniciales. Bien. Ay, perdón. Bien, ¿por qué no hay cribado en los varones, que es una de las fases primordiales de este programa de la OMS? Pues no hay cribado porque de las técnicas que tenemos aquí para hacer cribado, ninguna de ellas se ha visto como suficientemente eficaz para hacer un programa universal de cribado en los hombres. Tenemos pruebas test serológicos que son de baja sensibilidad y baja especificidad, que se usan para pruebas o para estudios de seroprevalencia después de la vacunación. Tenemos algunos test morfológicos que tienen una alta especificidad pero muy baja sensibilidad, y además pues necesitan de un personal muy especializado para observar las muestras y ver las lesiones que son típicas de la infección por VPH. Por tanto, esto ya descarta un cribado universal. Tenemos otros estudios con proteína vírica, en fin, tenemos los que veis aquí. Todos estos se han propuesto como test de cribado, pero en el caso de los hombres ninguno de ellos ha pasado la fase de corte como para poder aplicarlo a un cribado extensible a toda la población masculina. Por tanto, incluir la vacunación universal de todos los chicos en esta primera fase de prevención primaria, antes de que aparezca el pico importante de la infección, antes, como decíamos, de las relaciones sexuales, nos parece que cubre, si no de sobras, con bastantes garantías, cualquiera de los dos estratos de prevención. Bien, hemos nombrado 9 o hemos citado 9 de los motivos que nos pueden llevar a inducir a recomendar la vacunación a varones. A mí se me ocurriría alguno más, pero yo creo que la suma de todos estos pues, es un poco el que nos lleva al último concepto, que es, sabiendo todo lo que hemos sabido ahora y todo lo que hemos venido comentando, pues quizá uno de los valores que tenemos que tener en cuenta para vacunar a los chicos también es el valor de equidad. Y recordemos que equidad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino que equidad es hacer una composición del lugar para que cada uno de todos nuestros chicos y chicas tengan las mismas oportunidades. Yo, de momento, lo dejo aquí. Podemos decir alguna cosa más, pero me gustaría ver si hay preguntas de nuestra audiencia. Pues adelante, ¿tenemos alguna? ¿Tenemos alguna? Déjame ver. Alguna tenemos, sí. Nos pregunta Carlos, ¿cuál es el tiempo máximo de separación? Esto lo pregunta mucho en el comité. ¿Cuál es el tiempo máximo de separación entre una primera y una segunda dosis de vacuna? Bueno, en principio, siempre en vacunología tenemos que tener una idea clara que vacuna puesta es una vacuna válida, con lo cual no podemos establecer ni decir nunca que hay un tiempo máximo a partir del cual aquella primera dosis ya no es efectiva o es eficaz. Dicho esto, lo aconsejable es que la pauta de 2 dosis, si no tenemos 15 años, si se tiene 15 años son 3 dosis, en la pauta de 2 dosis debería ser lo recomendable es que estuviera una distancia entre la primera y segunda de 6 meses, aunque se acepta hasta 5, y un máximo de 1 año. Pero insisto, si la segunda dosis se ha puesto por encima de 1 año de la primera, no invalida para nada la primera y siempre haya pasado el tiempo que haya pasado, se tiene que poner la segunda dosis a esta persona. Y con referencia a
a la edad en que se ha puesto la primera dosis también sería lo mismo? ¿O? No, bueno, depende. Si es menor de 14 años, menor de 15 años, son 2 dosis, pero si se es de 15 años o mayor, ya tendríamos que pasar a la pauta de 3 dosis. Muy bien. Dicen... Además, bueno, esto lo hemos citado un poco por encima, pero sí que la verdad es que no hemos profundizado. Dicen, además del VPH, ¿qué otros factores pueden participar en la aparición del cáncer? Pues hombre, los factores que habitualmente tenemos en consideración que se apartan de una vida saludable, todos esos, seguro. Los malos hábitos alimentarios, el tabaquismo, el dormir mal, en fin, todo esto seguro. Más algunos más que pueden ser como el uso de algún tipo de contraceptivos orales durante largas temporadas y, evidentemente, todos aquellos que favorecen la exposición sexual, como tener muchas parejas sexuales o muchos partners más de lo habitual, sin tampoco ponerle cifras a lo habitual, pero tenerlas. Cuantas más parejas sexuales tengas, pues lógicamente, si hemos venido a deducir que casi el 100% de los hombres acabarían estando contagiados por VPH y prácticamente por encima del 95% de las mujeres lo estarían también, pues cuantas más parejas sexuales tengas, más facilidad para entrar en contacto con cualquiera de los diferentes genotipos de los VPHs. Por tanto, vida saludable y vacunación serían dos factores de prevención importantes, más allá de usar el preservativo, que, vuelvo a recordar, no previene más del 60%, pero es una medida más de prevención a añadir a las que tenemos hasta ahora. Tengo aquí otra pregunta que me ha llegado sobre las recomendaciones del JCVI, que es el Comité de Vacunas inglés, y la OMS, y también de la Ponencia de Vacuna Española, sobre la posibilidad de hacer una pauta con una sola dosis. En principio, hace tiempo que se está hablando de eso. Los trabajos que se han ido realizando a lo largo de los últimos años, hay trabajos, sobre todo en países como Costa Rica, como la India, como algún país africano, que se ha utilizado solo una dosis, y la efectividad de una sola dosis versus dos es muy parecida. Lo que no se tiene en la actualidad es la duración de la protección. Como estas pautas han sido aplicadas posteriormente a las pautas clásicas de 2 o 3 dosis, recordad que empezamos con 3 dosis, luego bajamos con 2 dosis, ahora estamos con 2 dosis por debajo de los 15 años, antes estábamos con 3 dosis también por debajo de los 15 años, y las pautas de una dosis se han hecho más recientemente, son eficaces, hay subida de anticuerpos razonable, lo que no tenemos es suficientes años de conocimiento para saber si perdura esta protección, como ha perdurado 14, 15 años las vacunas utilizadas con 2 o 3 dosis. Aún así, parece plausible que una sola dosis sea suficiente. Hay algunos países que lo están implementando, que lo van a empezar a implementar, como es Australia y Canadá, y la JCVI, que es una de las comités de vacunas que de alguna manera más innovan en el tema de ir añadiendo nuevas pautas que no están en fichas técnicas, han hecho un posicionamiento que se resume, que han dicho que les parece plausible que una sola dosis sea eficaz, pero consideran que es pronto para aplicarla aún de forma sistemática hasta que no tengan más años de estudio que demuestren que la persistencia de anticuerpos frente a los virus VPH, los genotipos oncogénicos, tiene una duración pues duradera, como ha sido duradera las pautas de 2 dosis. Pero bueno, a casi nadie, a ningún experto, se le escapa que probablemente en el futuro será suficiente con una sola dosis. Quisiera aprovechar aquí para decir que en personas con factores de riesgo, como ha hecho Pepe antes, o VIH, hombres que tienen sexo con hombres, o personas que tienen trasplantes hematopoyéticos, enfermedades de base o inmunodeficiencias graves, las pautas de 2 son de 3 y las de 1 serán de 2, eso es seguro, porque de alguna manera en este tipo de paciente pues tenemos que ser las dosis más altas posibles. Sí, yo también quizá añadiría que en principio esto de una sola dosis empezó la OMS un poco
porque tenemos que tener la visión de que la OMS tiene un punto de vista global de todo el mundo y entonces tener un mínimo estudio, una mínima certeza de que una dosis puede tener un efecto, si no superponible al 100%, muy similar al de 2 dosis, pues no nos engañemos que ahorra mucho dinero y en países de bajo índice de desarrollo humano mucho dinero para ellos son muchas vidas. Y a esto pues se han sumado los comités que tú has dicho, e incluso, perdón, la ponencia, ¿no? También esta ponencia que has sacado tú al principio, el estudio de la ponencia de la vacuna, hace también un comentario al respecto, pues que viene a decir lo que tú has dicho, ¿no? Que le parece muy bien, que posiblemente acabaremos así, pero que hasta que no haya más estudios por seguridad y por constatar que va a ser igual de eficiente que las 2 dosis, de momento se mantienen al margen, pero es de resaltar que incluso ese documento habla de una única dosis, ¿no? Sí, no, y muy interesante lo que has dicho de países con bajos recursos o bajos ingresos económicos, de alguna manera, en los cuales la implementación con la sola dosis, evidentemente, es mucho más fácil y mucho más mejor manera de hacerlo, ¿no? Se dice que en los países donde no se aplica un plan de vacunación frente a VPH, cada 5 años sin aplicarlo supone 1 millón de muertes en mujeres, básicamente, porque el cáncer de cervix, donde no se vacuna, es el cáncer más frecuente relacionado con VPH, 1 millón de muertes que no se pueden ahorrar, con lo cual es de cierta urgencia hacer la implementación de esta vacuna en países de bajos riesgos económicos, y en esto seguro, como dice Pepe, una dosis tiene que ser de alguna manera la opción principal. Nos pregunta Maricruz, ¿hasta qué edad es recomendable poner la vacuna? Bueno, en principio las recomendaciones están hasta los 26 años, pero las vacunas están aprobadas hasta los 45 años, con lo cual, por recomendación, hasta los 26, a veces, de hecho, hay sociedades científicas que nos recomiendan esta vacuna hasta los 45 años, sobre todo en personas de riesgo, en VIH, en personas que han tenido, o mujeres que han tenido ya un cáncer de cervix, porque evidentemente en un cáncer de cervix no implica no poder vacunar. Como decía Pepe, no es una vacuna que cure la infección, pero como hay varios genotipos, puedes tener un cáncer de cervix por un genotipo y te quedan, según la vacuna utilizada, pues 6 más que puedes cubrir, y de hecho una mujer que ha tenido un cáncer de cervix es más probable, probablemente por temas genéticos que desconocemos, que pueda tener un segundo cáncer. O sea que, desde luego, en esas personas hasta los 45 seguro, que es donde está, en principio, el permitido utilizar estas vacunas. Pedro Gómez nos dice, si se ha vacunado con una bi o tetravalente, ¿cómo puede adquirir la protección para los otros tipos restantes de la nonavalente? Pues bueno, tiene, para adquirir la protección frente a los genotipos que le faltan, tiene que hacer una primovacunación completa con la vacuna nonavalente, porque lo que hace al ponerse una nonavalente, si ya lleva una bi o una tetra, es reforzar los que tiene y añadir una primera dosis de los otros tipos que no tenía, pero para estar completamente prevenido de esos tipos accesorios, tiene, si es por debajo de los 15 años, ponerse 2 dosis, si es por encima de los 15, ponerse los 3, porque serviría como refuerzo de las que ya lleva puesta, pero no como vacunación completa de los nuevos tipos. ¿Sí? Sí, sí. No sirve a poner 1 o 2 dosis si tocan 3 o tocan 2, se tiene que hacer un programa completo. Idealmente sería 3 meses después de la última dosis de la vacuna, en principio bivalente o tetravalente, pero se acepta como válida el periodo de 1 mes después de la última dosis de las vacunas anteriores. Y un poco ligando con esto, que sería la misma respuesta o la misma pregunta con diferente aspecto. Dicen, ¿son intercambiables ambas vacunas? Ambas, entiendo que triambas, porque hay 3 o ha habido 3. ¿Son intercambiables las distintas vacunas? Bueno, son intercambiables siempre que cuando se utilice la última, la con más genotipos, se haga un programa completo, que es un poco lo que has comentado, ¿no? En este hecho, de hecho, no son intercambiables porque tienes que hacer un programa completo con la otra vacuna, pero puedes seguir la vacunación con otra vacuna siempre y cuando hagas el programa desde cero.
si son 2 dosis hasta los 14 años, son 2 dosis de una bivalente, si ha llevado una bivalente o tetravalente, y si es de 15 años o más, necesitas 3 dosis de la nonavalente, si has llevado la bivalente o tetravalente. Sí, y yo creo que aunque en ficha técnica no habla específicamente de la intercambiabilidad, sí que son intercambiables en el sentido de que, por ejemplo, un niño o niña que venga de otra comunidad autónoma donde se le ha puesto un tipo de vacuna, si aquí necesita una segunda o tercera dosis, se puede poner con la que se esté aplicando en la comunidad de destino, aunque la ficha técnica no lo tenga contemplado. Eso sí, si esta que va es a más genotipos, no tendrá la protección, lo volvemos a decir, no tendrá la protección, sino hace la vacunación con esa ampliada de forma completa. Dicen, ¿qué intervalos mínimos y máximos entre dosis a partir de los 15 años? Bueno, en principio... Yo creo que ya lo has dicho. Sí, pero sí, repetimos. he dicho, he hablado de máximos, pero también he dado una pincelada de mínimos. O sea, hay una vacuna que es 0, 1 y 6, que es la bivalente, a partir de los 5 años, o de 3 dosis, y la nonavalente, perdón, cuatrivalente ya no existe en España, la nonavalente son 0, 2 y 6. El intervalo entre la primera y segunda dosis estaría entre 1 mes y 2 meses y medio como mucho, y entre la segunda y la tercera entre 3 y 5 meses, con lo cual, de alguna manera, esto lo tenéis en el manual de inmunizaciones de la AEP, está explicado gráficamente de forma perfecta, y para que no os olvidéis ir y volverlo a mirar, porque realmente no tenemos que dejar de utilizar una vacuna o dosis o perder una dosis y tal, sabiendo que hay unos intervalos que pueden tener unos más o menos meses y que son importantes conocerlos, importantísimos. Yo creo que se ha dicho, pero no está de más insistir, 2 cosas que nos preguntan muchas veces en el comité: dosis puesta, dosis que cuenta. Siempre tenemos que contarle una dosis que la lleve puesta, aunque haya pasado un tiempo considerable. Y segundo, el número de dosis a poner depende de la edad que tenía la niña o a partir de ella el niño en la primera dosis que se le aplicó. Es decir, si estaba por debajo de o con 14 años o menos la primera dosis, con 2 tiene suficiente. Si la primera dosis está a partir de los 15, tiene que ponerse las 3. Nos lo preguntan mucho en las preguntas del comité. Es una pregunta que es muy frecuente. Es muy frecuente. Siempre dosis puesta, dosis que cuenta. Y segundo, tenemos que tener en cuenta calcular el número de dosis en función a la edad que tenía cuando se ha puesto la primera. Yo en la tablet no tengo más preguntas. Las que me envía aquí Isabel a modo de chuleta, tampoco tengo más. Y yo creo que nos faltaba poner alguna diapositiva que era nuestro conflicto de intereses. Esto era lo que se ha comentado de la dosis única. Yo creo que hemos puesto el conflicto de intereses al final porque, como los dos desde hace mucho tiempo nos dedicamos a los niños y nos dedicamos a las vacunas, pues es posible que tengamos algún conflicto de intereses, pero básicamente nuestro conflicto de intereses para esta charla y para muchas otras, pues es este que aparece en vuestras pantallas. Esperamos que podamos cambiar este conflicto de intereses. Os damos las gracias por habernos podido aguantar durante toda esta hora, que esperamos que os haya sido leve. Y habitualmente la gente acaba sus charlas poniendo la última diapositiva, que pone muchas gracias, y su número de teléfono, su mail y una cita memorable de algún poeta japonés. Y tengamos en cuenta que la última diapositiva, queramos o no, es la que durante más tiempo se ve y más permanece en la retina del espectador. Por tanto, nosotros os damos las gracias, nos despedimos de vosotros, y nuestra última diapositiva pues son estos 10 motivos que pensamos y que creemos que vosotros le podéis añadir alguno más para vacunar a los niños del VPH.
¿Te parece bien que acabemos así, Valentín? Me parece perfecto porque esto resume todo un poco lo que hemos dicho, ¿no? De alguna manera, vacunar a mujeres ha sido lo primero, vacunar a hombres lo segundo, llegar a coberturas altas y con la idea de erradicar un cáncer que, como decían de los principales investigadores de ese tema, equipararía el conseguir erradicar el VPH y, por tanto, sus cánceres relacionados, equivaldría al descubrimiento de que el tabaco, pues si dejas de fumar, dejas de tener un cáncer de pulmón, o erradicar la hepatitis B y cirrosis por una vacuna frente a hepatitis B. O sea, uno de los avances más importantes de la sanidad o de la medicina de los últimos años. Muchas gracias, ¿no? Pues lo dejaríamos aquí porque me parece que lo que ha dicho Valentín es suficientemente importante como para cerrar. Gracias de nuevo por vuestra atención y gracias a la EP por plantearnos estos encuentros con la ciencia, a Lua por prestarnos su sede y a todo el equipo técnico por aguantar lo pesados que somos llegando las diapositivas en el último momento siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.